Le concedemos entonces la palabra a Alejandro Valencia, quien va a dirigir este panel. Bueno, muchísimas gracias a todos por su presencia. Básicamente estamos organizando desde la facultad, desde la revista nuestra, que es la revista que cobija los 3 departamentos, la revista SEA, este conversatorio donde queremos darles a ustedes a conocer como estudiantes y como futuros investigadores, después de la charla tan motivante que nos dio el doctor, frente a la necesidad de investigar, y aquí también hablaremos un poco sobre, bueno, si estoy investigando, cómo publico, qué cosas debo tener en cuenta. Desde ahí entonces queríamos traer 4 visiones diferentes, desde revistas muy afines a nuestros conocimientos, revistas que tienen una relación directa con nosotros como revista SEA, pero también con ustedes desde sus campos de conocimiento. Como pueden ver, la revista SEA es muy orientada a la parte de administración y economía, pero también se orienta desde sus campos de conocimiento con la incorporación de los temas de calidad, producción y ciencias de la decisión. Desde esa perspectiva quiero entonces darle la palabra inicial a Lemi Bran Piedrahita, quien nos va a contar un poco sobre, bueno, si yo estoy interesado en escribir un artículo, si ya estoy haciendo una investigación o si tengo un interés por hacerla, si estoy en el semillero y desde ahí hay un proceso que me interesa, ¿cómo puedo hacer para publicar un artículo? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo empezar? Y desde esa perspectiva entonces escucharemos algunos consejos. La idea es que sea un conversatorio, contarles un poco sobre las anécdotas y las experiencias que cada uno de ellos ha tenido en cada una de sus revistas y que desde esa perspectiva nos pueden servir a nosotros al momento de publicar, que puede no ser ahora, pero que puede ser en un futuro. Entonces le doy la palabra a Lemi. Bien, buenas noches para todos. Agradecer de antemano la invitación del ITM para este espacio. Vamos a conversar entonces un momento sobre cuando uno tiene ese interés puntual por escribir. Digamos, nunca me he aproximado a ese tema, en ocasiones hay ciertos mitos, ciertas cosas que no son tan ciertas. Vamos a conversar un momentico sobre esto. Pasamos, por favor. Bien, vamos a empezar entonces por romper algunos mitos o algunas expresiones que se vuelven comunes en la academia. La primera de ellas, y es, si no tengo un proyecto de investigación, pues naturalmente no puedo publicar. Falso. Vamos a verlo ahorita, y es que en la medida que pasa, digamos, en la medida que las revistas se hacen mucho más maduras, podemos encontrar que no solamente, me voy a hacer por allí. Podemos encontrar que no solamente se puede publicar, o sea, se debe publicar si tengo un proyecto de investigación, sino que efectivamente puedo empezarlo a hacer desde otras dimensiones, ejercicios reflexivos, disertaciones académicas. Lo importante es comenzar con el proceso de escritura. En la segunda, solamente los profes tesos y los investigadores son quienes pueden publicar. Falso. Cada día las instituciones, especialmente las instituciones de educación superior, tenemos publicaciones a través de las cuales los estudiantes pueden empezar con ese ejercicio de disertación de, por ejemplo, listo, no tengo un proyecto de investigación, pero resulta que a mí me llama mucho la atención el tema de banca y bolsa, o me llama mucho la atención el tema de adopción tecnológica, en fin, ciertas temáticas que se manejan para este caso, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Económicas y sobre las cuales uno muchas veces quiere hacer algún tipo de aproximación. Esta es, digamos, otra posibilidad que se tiene. Tercero, eso de publicar no sirve sino para los que se van a dedicar a investigar. Falso. Como lo pudimos ver ahora, efectivamente, en la medida que pasa el tiempo, más instituciones de educación superior, y no solamente instituciones de educación superior, en muchas empresas cuando vayamos a optar, por ejemplo, por un trabajo, es muy interesante poder demostrar que aparte de nuestras habilidades, digamos, en el campo de formación, también nos hemos podido aproximar a todo el tema de publicaciones académicas o publicaciones científicas. Y uno, ¿para qué escribe si eso finalmente no lo va a leer nadie? Termina archivado. Falso. Cada día las investigaciones están siendo mucho más utilizadas, empezando, por ejemplo, por incorporarse a los currículos académicos. Entonces, seguramente ustedes han visto que hay veces hay profes que les dicen, bueno, muchachos, vamos a leer, no sé, sobre teoría de aceptación tecnológica, productividad organizacional, competitividad, y son artículos que son publicados por los mismos profes. Cuando uno es estudiante, o por lo menos cuando yo era estudiante, yo decía, tan presumido, se viene acá a decir que ha publicado 40, 50 artículos. No, realmente es un ejercicio que se tiene desde la docencia de poder incorporar efectivamente todas esas cosas que estamos publicando, todas esas cosas que están, por ejemplo, en las revistas, sean impresas o digitales, estamos tratando de llevarlas al currículo para que ustedes efectivamente tengan una formación integral.
Bien, lo que les decía ahora, ¿sobre qué puedo escribir? Es que yo solamente puedo escribir si tengo un proyecto de investigación. Les decía ahorita que era falso. Tenemos toda esta gabela de posibilidades. Yo puedo publicar sobre un proyecto de investigación, bien sean sus avances o los resultados totales. Puedo publicar también sobre reflexiones de resultados de proyectos de investigación, es decir, ya hice mi trabajo de grado, yo hice un ejercicio de publicación, pero sobre ese ejercicio de publicación puedo también generar un artículo reflexivo. Tenemos también las revisiones de literatura, revisiones sistemáticas de literatura, las bibliometrías y las revisiones documentales para quienes, por ejemplo, manejamos mal los enfoques cualitativos. Y disertaciones académicas y críticas sobre una temática puntual, que era algo que también les mencionaba ahorita. Listo, todavía no estoy lo suficientemente ducho o teso para el tema de investigación, pero ¿por qué no comenzar con una disertación sobre un tema que es pertinente? El incremento del dólar, la fluctuación del petróleo en el país, en fin, todo ese tipo de elementos que de pronto para ustedes en sus ejercicios de formación pueden ser interesantes. Un elemento muy importante y es cuál es la estructura que ustedes deberían tener para un artículo de investigación. Me permito pues obviamente aclarar, y dependiendo del tipo de revista de la que estemos hablando, esta estructura podrá ser variable. Sin embargo, en general, todas las revistas cuando están contemplando la publicación de un artículo, ¿qué es lo que les van a pedir a ustedes? En primer lugar, una introducción. La introducción tiende, digamos cuando la estén construyendo, y esto les sirve incluso para quienes más adelante vayan a hacer su trabajo de grado, se vayan a involucrar en un proyecto de investigación con un semillero. En la introducción se trata de relacionar el contexto de la problemática que yo estoy abordando, es decir, tratar de dimensionarlo a través de cifras. Si yo quiero hablar, por ejemplo, sobre la inestabilidad económica de X producto, ¿cuál ha sido esa tendencia a nivel global, a nivel regional, es decir, Latinoamérica, y puntualmente en el contexto que lo estoy estudiando? En este caso sería el contexto colombiano. Usualmente también al final de esa introducción yo puedo colocar mi pregunta de investigación o el objetivo que persigue el proyecto de investigación sobre el que yo estoy hablando. Algunas revistas también para este apartado de introducción piden incluir el marco teórico, el famoso marco teórico que seguramente muchos de ustedes ya deben de haberlo abordado desde alguna perspectiva. Segundo, la metodología. Esto es fundamental y no solamente cuando estamos hablando de un artículo de investigación, sino cuando estamos fundamentando nuestro proyecto, digamos, de trabajo de grado. Y es porque acá se esboza, digamos, a grandes rasgos lo mismo que como cuando uno va a hacer una preparación de, lo voy a poner en términos más, no sé, coloquiales por así decirlo, cómo preparar un arroz. Es clave, si te queda pegotudo y no sé qué, algo falló en esa cadena o en ese proceso para la elaboración del arroz. Lo mismo pasa con la publicación de un artículo científico. Si falla la metodología, seguramente cuando vaya a publicarlo también habrán fallas. ¿Qué puedo poner yo en la metodología? El tipo de estudio, el enfoque, la población, la muestra, cuáles fueron las técnicas para la recolección de información y no solo las técnicas, sino también cuáles fueron también las técnicas, pero para el análisis de esa información. Respecto a los resultados, se describen como tal, digamos, los hallazgos de mi investigación de una manera analítica y con base en la metodología propuesta. Esto es muy importante. Debe existir una congruencia entre lo que yo dije acá, es decir, entre mi metodología. Si yo en la metodología estoy diciendo que son 4 fases, en mis resultados yo tengo que dar cuenta de esas 4 fases, porque entonces ahí es también cuando empiezan las fallas y uno, por ejemplo, como editor, castiga a los autores que no tienen en cuenta este tipo de cosas. Bien, el ejercicio de discusión es ya la contrastación de los resultados que yo obtuve en mi investigación con otras aproximaciones existentes en la literatura. Es muy importante este ejercicio, ¿por qué? Porque demuestra realmente cuál fue el aporte al campo de conocimiento de esa investigación que yo estoy realizando. Sí, claro, entonces yo descubrí que para realizar una mesa necesitaba tantos clavos, necesitaba tanto de madera, necesitaba esto y lo demás, pero bueno, ¿cuántas investigaciones más? Y lo mencionaba el ponente principal ahorita, ¿cuántas investigaciones más habrán llegado a esa misma conclusión? Seguramente, pero no con el enfoque que yo lo trabajé. Por eso es importante el tema de la discusión, es representar qué es lo nuevo que está aportando mi investigación y no solo lo nuevo, sino también, y aquí pues a veces los científicos somos un poco egoístas, y es reconocer también cuáles fueron las limitaciones de mi estudio. Mi estudio no tuvo que ser perfecto,
Tuvimos X y Y debilidad, se puede mencionar. Tal estudio sí logró encontrar algo que, por ejemplo, yo no hice. En las conclusiones, entonces, deben derivarse de los resultados de investigación. Este es otro error garrafal que solemos cometer cuando estamos preparando un proyecto de investigación, y es que narramos los resultados súper bien, la metodología, la discusión, llegamos a las conclusiones y ahí como uno empieza a echar carreta, como se dice, no empecemos a copiar cosas y resultó hablando, por ejemplo, de otro tipo de sectores o otro tipo de cosas que no están relacionadas con los resultados que yo expuse. ¿Cómo construir esas conclusiones? Pues básicamente deben derivarse de los resultados y constituyen conjeturas, esto ya sí es la parte más analítica que uno hace como autor sobre un manuscrito. Y finalmente las referencias, que son las que soportan teóricamente el manuscrito y deben cumplir con unas características, entre ellas deben ser de calidad y actualizadas. Por eso la cantaleta que echamos los profes en clase de que no vayan a Wikipedia, de que no vayan al blog de Lolita y no sé qué más, porque resultan siendo sitios de dudosa procedencia. Para finalizar, vamos a aterrizar esto con un ejemplo. Me disculpan si lo hago con el tema, es mi tema de formación, el tema de conflicto armado en el país. Vamos a suponer que yo tengo un proyecto en el cual voy a mirar cuál es el impacto del conflicto armado colombiano en la construcción de Estado. Voy a hacer un análisis de caso en el municipio de Caucasia, Antioquia, para el año 2019. Ahí a modo grosso está el título de mi investigación. Si fuera a escribir un artículo de investigación, les mencionaba ahorita que tiene introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones y referencias. ¿Qué debería yo colocar en la introducción de mi artículo? Se los mencionaba ahorita, la contextualización del problema que yo estoy investigando o del problema que yo dije que iba a investigar. En este caso, si voy a hablar del conflicto armado colombiano, perdón, seguramente voy a tener que mostrar las cifras de lo que significa el conflicto o los tipos de violencia en el mundo, la violencia en Latinoamérica y finalmente la violencia en Colombia. Posteriormente, pues esto rápidamente, posteriormente cuando hable, por ejemplo, de la metodología de mi estudio, ya voy a empezar a definir, listo. ¿Cuál es el enfoque de mi investigación? ¿Es una investigación cualitativa? ¿Cuáles son las técnicas que voy a utilizar para recolectar la información? ¿Voy a utilizar una entrevista semiestructurada y a profundidad? ¿Cómo voy a hacer el análisis de esa información que voy a recabar con las entrevistas? Voy a apelar a la hermenéutica interpretativa. En el tema de mis resultados, lo que les decía es una postura ya más analítica del autor, pero que está soportada con la parte metodológica del estudio. En este caso, yo de manera cualitativa voy a representar cuáles son los impactos que tiene el conflicto armado en la construcción del Estado, impactos desde lo social, lo político, lo económico, etc. Cuando pase a la discusión es cuando ya empiezo a contrastar qué fue lo que yo obtuve y qué es parecido a otras aproximaciones de la literatura. Usualmente uno encuentra los estudios de Johansson 2017 afirman o coinciden en afirmar que el conflicto armado colombiano influye en estas y estas variables en la construcción de Estado en el país. Bien, respecto a las conclusiones, como les digo, ya es una postura del autor, no son improvisadas, deben venir de manera congruente con los resultados. En esto entonces ya son las inferencias que yo puedo hacer. Un ejemplo, se puede inferir que el conflicto armado ha incidido de manera negativa sobre la construcción del Estado colombiano, particularmente en X, Y, Z, como les digo, todo congruente con lo que yo ya he venido exponiendo. Y finalmente, el tema de las referencias y es, ¿qué está sustentando mi investigación? Aquí sí somos muy rigurosos, editores, investigadores, los académicos en general, ¿de dónde salió eso? Porque hay veces colocamos datos de, no, es que el conflicto en el país es horrible. ¿Y es horrible por qué? No, profe, porque yo lo vi por allá en un cosito, en un anuncio que salió en Facebook y me pareció bueno para el trabajo. No. Para eso tenemos entonces que acudir a artículos de revistas científicas arbitradas, preferiblemente, a libros, capítulos del libro, memorias de congresos y ante todo, lo que les mencionaba ahorita, debemos evitar los sitios web digamos de dudosa procedencia, materiales que no conozcamos quién fue el autor. Gracias.
De este tema es muy importante resaltar varios aspectos y el primero es, nosotros nos graduamos como ingenieros de producción, ingenieros de calidad, ¿y cuántos más se gradúan? Pongamos unos 20, unos 30. ¿Cuántos más de otras universidades? ¿Cuál es mi factor diferencial? Investigar puede ser uno de esos factores diferenciales, que cuando usted llegue a una entrevista, cuando usted presente una hoja de vida, no sea solamente el ingeniero de, sino que sea el ingeniero de, que pudo hacer esto, que pudo investigar en esto, que pudo publicar allí, que pudo hacer tal ponencia. Entonces piense en su factor diferencial. No tiene que ser investigación, pero investigación es uno de los caminos más interesantes que le va a abrir más posibilidades. Finalizaba nuestro invitado con algo muy importante y es en qué nos basamos para hacer nuestra investigación. En lo que nosotros nos basemos para hacer nuestra investigación viene siendo ese punto diferencial que hace que nuestro estudio tenga mayor o menor impacto o sustento teórico. Entonces, si nosotros planteamos algo muy interesante, pero la referencia es un blog, es Wikipedia, es El Colombiano, es Cubo, obviamente será muy diferente si las referencias son en las bases de datos, por ejemplo, o artículos que vengan de revistas indexadas. Por eso es algo tan importante lo que va a hablar nuestra invitada de la Universidad Nacional de Colombia, Milena, sobre por qué citar y algunos consejos básicos sobre la citación que no se nos deben olvidar, porque esta práctica no solamente es una práctica donde su trabajo pierde rigor y vigencia, sino que nos puede hacer caer en problemas de plagio que puede llegar a ser un problema legal. Entonces, invitamos a Milena a que nos comparta este aspecto. Hola, buenas noches. Bueno, como ya les dijeron, mi nombre es Milena y bueno, sí, continuando con el tema, vamos pues a unas cosas muy básicas sobre la citación académica y la importancia que tiene para los trabajos académicos en general. No solo para la investigación, para la publicación, sino en general durante nuestra vida académica, durante el pregrado, el posgrado, la importancia de citar las fuentes que utilizamos para nuestros trabajos. Entonces, bueno, primero pues, ¿qué es la citación? La citación es como la herramienta básica que utilizamos en el mundo académico para establecer una relación entre el trabajo que estamos creando, lo que estamos escribiendo y los trabajos de otras personas que nosotros estamos utilizando para fundamentar lo que estamos diciendo, ¿cierto? Entonces, ahí está citado, entre otras cosas. Por favor. ¿Para qué citamos? Bueno, lo más conocido es como, bueno, nosotros citamos porque es importante reconocer el trabajo de las personas anteriores a nosotros que han investigado sobre un tema, que han hecho un esfuerzo, es un esfuerzo muy grande en tiempo, en formación académica para escribir algo. También para establecer relaciones entre el conocimiento que nosotros estamos intentando crear y el conocimiento que ya existe. Y también porque, muy importante, como lo decían, la citación le da validez a lo que nosotros estamos diciendo, lo que estamos escribiendo en determinada situación. Bueno, ¿qué debemos citar? Básicamente debemos citar todo. Pues todo lo que nosotros tomemos de otra persona debe ser citado. Los libros, los artículos, las monografías, incluso bueno, los datos estadísticos. Si nosotros usamos una base de datos de la DIAN, del DANE, por ejemplo, para decir, no, hay cierto incremento en el consumo de X producto o tal cosa, eso también lo debemos citar. Y aunque sí es muy discutido, ya existe cierta tendencia a, bueno, se deben citar también la información que obtenemos de redes sociales, de la web, de blogs, de Facebook. Sin embargo, haciendo la claridad, como lo decían Alejandro y el compañero que se me olvidó, perdón, haciendo esa salvedad de que, claro, esas fuentes hay que ser muy cuidadoso a la hora de coger información que provenga de una fuente como un blog, por ejemplo. Es un asunto que, bueno, más adelante hay como unos pequeños tips para decir, bueno, voy a citar Wikipedia, por ejemplo. Ya hay algunos autores que se aventuran a decir que Wikipedia puede llegar a ser confiable, pero hay que hacer como una auditoría, por decirlo de alguna manera, de, bueno, y el que escribió esto en Wikipedia, ¿con base en qué lo escribió? ¿Cierto? Entonces, eso es muy importante. Bueno, ¿y cómo citamos nosotros? Para citar existen muchos estilos, existe APA, existe, bueno, en el colegio a uno le decían, ay, haga el trabajo con normas y con TEC, entonces, bueno, y con TEC, que vendría siendo la norma NTC para nosotros.
existe IEEE, existen miles de formatos. Pues hay algunos que son como los más utilizados en ciertas áreas del conocimiento, pero eso ya pues depende mucho de cada caso. Si es una revista, pues si estamos sometiendo un artículo o queremos escribir un artículo para una revista, normalmente las revistas dicen, bueno, por favor citar con estas estructuras, pero lo importante de esto es que existen los gestores bibliográficos como Zotero, como Mendeley, Google, cuando entran a Google Escolar también sale como la cita ya construida, entonces pues, y eso es muy importante porque nos evita como ese trabajo de, bueno, aprenderse cómo tiene que ir el artículo, cómo tiene que ir citado, que si va primero el autor, si va primero la fecha, y esa estructura es importante y es importante mantenerla porque permite que haya una uniformidad en la información que nosotros estamos suministrando y que se pueda validar, que esa cita que estoy haciendo de X autor, pues el autor pueda como acceder a esa información. O sea, me explico como, si yo cito bien, si pongo una buena estructura, si la estructura está bien y mi artículo termina en Scopus, pues bueno, esa cita puede como vincularse de cierta manera al autor que escribió eso y es importante. Entonces esa estructura no es algo pues como accesorio. Entonces, por eso los gestores bibliográficos son realmente muy útiles y, no sé, hay muchas maneras de aprender a usarlos, hay videos, hay tutoriales y es muy útil. Y bueno, y por último, porque esto es muy simple, hablando de esas fuentes que no son rigurosas en el sentido de que, bueno, no son una revista arbitrada, no lo encontraste en ESIEL o en alguna fuente confiable. Estos son unos pequeños consejos para, por lo menos, si voy a entrar a un blog y veo que la información del blog me es útil, por lo menos hacer una revisión y decir, bueno, esto puede ser confiable, puede ser una información en la que yo puedo basarme para decir algo, aunque lo ideal sería que ahondáramos en las fuentes en las que esa persona utilizó para escribir la entrada, ¿cierto? Entonces, bueno, sí, es importante no quedarse con el primer resultado que encuentras. Si escribes algo de calentamiento global, que no te lleve, o sea, el primer blog que te encontraste que dice, no, el calentamiento global no existe, por favor no te quedes solo con esa primera entrada de blog que encontraste. Es muy importante y es muy útil ver si por ejemplo estamos hablando de una entrada de blog, que la persona que escribió el blog firme, o sea, que diga como, bueno, el autor de esto es de X. Bueno, sí, que no haya mucho sesgo, es decir, si por ejemplo estamos buscando un tema de política, que no sea un blog, no sé, de la tercera fuerza, de un blog abiertamente, no sé, por ejemplo, de ultraderecha, y que esté hablando sobre los sindicatos. Entonces uno diría como, probablemente aquí hay un sesgo y no puede que no sea muy confiable. Y bueno, mirar si el contenido por lo menos es actual, si más o menos concuerda con nuestro conocimiento general de la situación sobre la que estamos buscando. Y ya, eso sería todo. Muchísimas gracias, Milena. Y desde las revistas nos pasa mucho, encontramos una cita que plantea las tecnologías de información y comunicación, plantea nuevos retos frente a tan, y la cita es de 1996, del 2005. ¿Usted creería en una cita que hable de tecnología del 2005? ¿Cierto? Quizá usted crea en una cita que hable de pedagogía del 2005, pero una cita que me hable de tecnología o que me hable de nanotecnología debe ser del 2015, del 2017, debe ser algo muchísimo más actual. Y obviamente es mucho más interesante si yo me encuentro en un trabajo, en sus trabajos de grado, en sus artículos. Pensemos en sus trabajos de grado, en un proyecto que ustedes vayan a presentar en las empresas, que tenga citas internacionales, que tenga citas fuertes, que sean de impacto global, le da muchísima más fuerza a su proceso. Entonces, por eso la importancia de citar y la importancia de irnos a buenas fuentes de información. Pero en ese proceso tenemos que tener unas buenas prácticas, y es saber seleccionar las fuentes, saber citarlas y no caer en errores en términos de editoriales. Por eso entonces Marta Lucía nos va a compartir un poco de la experiencia en términos de buenas prácticas editoriales, que es su experiencia desde la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, en la revista Cuadernos de Economía.
Muchas gracias, profesor Alejandro. Y gracias a ustedes, por supuesto, por estar acá con nosotros. Ha sido realmente una experiencia gratificante ver cómo cada una de las presentaciones que hemos tenido acá apuntan a lo mismo y cada una ha abierto como la puerta a lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, fue bastante importante la primera presentación que tuvimos sobre para qué investigar, y es muy importante, y así titulé pues esta presentación: Buenas prácticas editoriales, importa la ética en la investigación. Entonces, como veíamos al principio, existen incentivos económicos, prestigio, hay motivación, y por supuesto eso siempre va a ser muy importante, que ustedes estén motivados a investigar, a consultar, a hacer una buena presentación de esos documentos, pero también en las instituciones se genera a veces esa presión por sacar esos resultados. Entonces, como es tan importante producir ese conocimiento y llegar a un público y aplicarlo a una empresa o a una sociedad, pues también se va generando entonces una combinación un poco errónea. Si me ayudan por favor pasando las diapositivas. Tenemos esta combinación o esta ecuación de incentivos para publicar lo que estamos investigando, más esa presión de las instituciones, y nos genera entonces una vulnerabilidad. ¿Qué ocurre? Que entonces en ese afán de sacar resultados académicos, de publicar una tesis, de publicar un artículo, que a propósito quisiera mencionar y complementar lo que dijo el profesor Lemy sobre los mitos acerca de las publicaciones. Entonces, ¿tiene que ser demasiado extenso el documento para que sea de calidad? Pues la respuesta sería no, o sea, eso también es falso, y muchas veces caemos en esa trampa, que tenemos que escribir de cualquier forma, a cualquier costo, para poder tener entonces ese premio o esos incentivos. Siguiente, por favor. Entonces, uno de los primeros problemas que nos encontramos éticos en la actualidad son las revistas depredadoras. ¿Qué está ocurriendo? Que pues como también tenemos acceso abierto para las publicaciones, hay otras revistas que se están valiendo precisamente de ese acceso abierto y de estos autores que tienen una trayectoria, o que están empezando algunos, y empiezan a captar sus datos, ¿cierto? Los empiezan a revisar, los resúmenes, el título de lo que están investigando, les comienzan a llegar correos electrónicos muy amables invitándolas a publicar con ellos, pero ¿qué ocurre? Les cobran para que salga este documento. Existen algunas revistas que generan cobros, por supuesto, pero la característica de estas revistas depredadoras es que ellos cobran cierto monto para publicar rápidamente, cuando un proceso editorial, y quiero ser muy enfática en esto, no dura una semana, no dura un mes. Un proceso editorial de una revista seria tarda meses, incluso puede llegar a durar el año, para que tengan eso ustedes en cuenta como investigadoras y como futuros investigadores, pues quienes están aquí presentes. Entonces, ocurre que estas revistas no tienen unas políticas editoriales claras, no hay una claridad tampoco en relación a la ética, precisamente en las publicaciones, qué tan confidencial va a ser ese tratamiento de los datos que le vamos a dar a los autores, tampoco va a haber claridad con la preservación de los datos. Entonces, si la revista se acaba, el artículo que usted publicó sencillamente dejó de existir, y en eso, ese no es el propósito precisamente pues de publicar. Y ahora pues otros elementos que habrá que tener en cuenta: quiénes son los miembros del comité editorial, quiénes son los pares evaluadores. Esto es importante, en la construcción del conocimiento que estamos haciendo somos evaluados por nuestros pares académicos. A veces creemos que nuestras ideas son brillantes, que por supuesto lo son, pero es importante tener una retroalimentación, un concepto de otro académico que tiene experiencia. Siempre será bueno un buen consejo de nuestra comunidad académica, y por supuesto los pares evaluadores hacen parte de ello. Un problema ético bastante serio es el fraude en la investigación. ¿En qué consiste? A grandes rasgos, porque pues nuestro tiempo es un poco limitado: falsificar datos, manipular datos, o llegar a conclusiones, forzar conclusiones
que nada tienen que ver con el proceso investigativo. Entonces eso nos puede llevar a situaciones bastante serias, porque recuerden que independientemente que sean ciencias administrativas, ciencias exactas o sociales, siempre todo lo que investigamos apunta a un objetivo o apunta a un grupo poblacional finalmente, ¿sí? Entonces, habrá que tener mucho cuidado con el manejo precisamente de los datos, de la información, de ese rastreo que se hace con ellos, y no manipular, o sea, no forzar y como decía también ahorita el profesor Lemi, reconocer que nuestra investigación tiene debilidades. La idea no es ganarnos el Nobel con el primer artículo que publicamos, sino empezar a construir conocimiento poco a poco y pues mirar fortalezas y debilidades sin llegar a tener que tener un tipo de prácticas como esta. El plagio, que la profesora Milena también nos estaba comentando algo. Y el plagio, que es muy sencillo, tomar la idea de otro, apropiármela y no darle el reconocimiento a esa persona que dijo esa misma idea antes. ¿Cómo encontramos el plagio? De manera textual, de manera parcial, haciendo paráfrasis, y ustedes me dirán, ¿haciendo paráfrasis? Pues sí, porque tú puedes estar hablando con tus propias palabras, algo que ya se dijo, pero si tú no mencionas a esa persona que ya lo dijo, pues básicamente te estás robando esa idea. Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso cuando hagan sus trabajos en clase, sus trabajos de curso, incluso unas presentaciones como las que ustedes están viendo, que si notan, todas están debidamente citadas, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos este elemento en cuenta. Entonces, ¿cómo prevenimos el plagio? Ya tuvimos la respuesta: citar correctamente, reconocer al autor original, a quien tuvo la idea original, expresar con palabras propias, obviamente haciendo la correcta citación. Otro problema que también encontramos asociado al plagio, todo esto se va a asociar al plagio y es importante que lo tengan en cuenta. La publicación simultánea es una muy mala práctica. ¿Por qué? Porque, pues, como bien lo decía la profesora Milena, no es justo que se involucren tantos equipos editoriales, todo un capital humano, si así se quiere llamar, que se involucren un montón de personas en la revisión de un documento, en la búsqueda de pares evaluadores, que haya bastantes evaluadores revisando este documento y pues que al mismo tiempo salga aprobado el artículo y se publique. Entonces, ¿quién plagió a quién? ¿Cierto? Estaríamos frente a ese dilema, así que no es correcto. La recomendación que se hace es la siguiente: si usted está interesado en publicar en alguna revista académica, por favor, revise las pautas de esta revista, verifique que cumple con todos los requisitos y posteriormente preséntela. Si por alguna razón le rechazaron el documento, no se desanime, por favor. Creo que el profesor Alejandro nos puede dar testimonio de eso, de que de cada 10 artículos fácilmente unos 8 son rechazados. Entonces esto hace parte del ejercicio investigador, que nos rechacen documentos, no porque sean malos absolutamente, sino que pues habrá que hacerle algunos ajustes. Entonces si les rechazan el artículo, pues entonces hagan los ajustes, hagan los cambios pertinentes y lo presentan a otra revista si así lo desean. El texto reciclado es hablar de lo mismo una y otra vez, pero aplicado a otro contexto. Entonces, si hicimos el estudio con la metodología X aplicado a las manzanas, ahora lo queremos hacer para las fresas. ¿Tendrá sentido? ¿Realmente será un aporte al conocimiento? ¿Sí nos servirá esto? Así que tendremos que tener mucho cuidado y evitar ese tipo de cosas. Si realmente esta metodología a este contexto nos genera unos resultados novedosos, pues valdrá la pena, pero tendremos como autores la responsabilidad de citar y mencionar que ya se había hablado sobre algo similar. La partición de documentos es una práctica que no se recomienda tampoco y se ve mucho en las tesis, desde el pregrado hasta el posgrado. Ocurre muchas veces que al ser extensas las parten en capítulos y deciden publicar cada capítulo en diferentes revistas. ¿Qué ocurre? Estas
Estos documentos, al pasar el proceso de evaluación por pares y todo el proceso editorial, tal vez ya no estén tan actualizados y tal vez ese capítulo que usted sacó de su tesis hace 2 años y que ya es todo un profesional y que ya incluso está haciendo posgrado, pues resulta que ya habrán hablado de eso. Así que, ¿qué sentido tendría? O si usted quiere, perfectamente puede publicarlo, pero entonces debe primero hacer el ejercicio de adaptar ese capítulo de tesis o ese fragmento que usted quiere publicar, adaptarlo a una estructura de artículo, eso es fundamental, y posteriormente hacer una revisión de la literatura para complementar y verificar pues, que sí sea apto y que sí sea un aporte. El conflicto de intereses es una característica también importante que habrá que tener en cuenta en la ética, porque muchas veces se presentan situaciones personales, políticas, incluso de género, religiosas, que evitan y truncan la transparencia de la investigación. Así que es importante identificar o decir si existe algún patrocinador, o si usted como investigador sabe que no puede participar de esto porque es que hay un asunto personal con otra persona, esas cosas suceden. Entonces, habrá que declararlo para evitar algún problema ético en el futuro. Y también asuntos con la autoría. Es importante que ustedes tengan en cuenta qué es un autor y que un autor está involucrado en todos estos elementos, en el diseño, análisis, redacción, interpretación de datos, revisión de contenido, aprobación final y por supuesto responsabilidad de lo que se está publicando. Así que siguiente por favor. Los problemas más comunes que encontramos éticos en cuanto a la autoría es que muchas veces se nos pierde un autor, una persona que participó en el documento pero que no lo mencionaron. Y por ejemplo, si estamos hablando de incentivos, si publicar ese artículo implicaba una promoción, implicaba dinero, pues esta persona se ha quedado por fuera y no es lo correcto, ¿cierto? O también puede ocurrir lo contrario, que tenemos un autor invitado y sucede que como esta persona es prestante, tiene un reconocimiento en el medio, pues si lo incluyen entonces la probabilidad de publicar el artículo será mayor, pues no es correcto. Si esta persona hizo una lectura de su artículo, le dio un consejo, pues qué bueno que lo pueda incorporar a la sección de agradecimientos, pero si no estuvo desde el principio involucrado, pues no sería lo correcto pues que estuviera aquí. No creo que se vea mucho esta tabla que hicimos. Básicamente acá es el resumen de cada mala práctica editorial, ¿cierto? Al lado tenemos la definición y pues finalmente qué debemos hacer. Entonces así en resumen pues ya hablamos citar bien para el plagio, ser transparente en el proceso cuando se tiene una publicación simultánea o cuando se tiene una partición de documentos. No hablé en el tema del plagio, no hablé sobre las traducciones y pues de pronto ahorita puede surgir la pregunta, entonces qué bueno aclararla de una vez. Traducir un documento no es malo, sin embargo se debe contar con el debido permiso de las personas involucradas en este asunto, así que habrá que pedir permiso con la revista que tiene los derechos del documento y pues si es necesario también con el autor y llegar a un público diferente, ese es el propósito de las traducciones. Con el tema de la autoría, por supuesto, definir desde el principio quiénes están participando para evitar problemas futuros. Eso es todo, entonces muchísimas gracias y ya quedamos abiertos a preguntas que tengan. Ok. Bueno, muchísimas gracias a Marta Lucía por estas experiencias tan importantes también para nosotros, dudas que tenemos en términos de autoría, en términos de citación, en términos de procesos que nos pueden parecer naturales, pero que pueden constituir un fraude, entonces es muy importante que las tengamos en cuenta. Yo quisiera contarles solamente, porque ya sé que el tiempo se nos acaba, entonces quisiera contarles la siguiente, por favor, sobre la revista que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una revista en nuestra facultad, una revista que nace en el 2015, la revista CEA, Ciencias Económicas y Administrativas, que es como se titula nuestra facultad. Esta revista publica temas de administración, economía, gestión de la tecnología y la innovación, mercadeo, historia empresarial, gestión del talento humano, calidad, muy afín a ustedes, ciencias de la decisión, muy afín a ustedes, finanzas y contabilidad.
Desde esa perspectiva tenemos una revista que publica los temas que ustedes están investigando. ¿Por qué publicar en la revista SEA? Primero, somos una revista de acceso abierto. Esto es muy importante porque somos una revista que no le paga a ningún autor por su publicación, no le cobra a ningún lector por acceder a los artículos, ni le paga a ningún evaluador. Entonces es un tema muy bonito porque es un tema muy transparente en términos de todo lo hacemos desde la perspectiva de una institución pública como lo es el ITM, con las ganas de contribuir a la construcción de conocimiento. No, volvamos a la... Hacemos una revisión en un tiempo aproximado de 8 semanas en la búsqueda de generar una agilidad en este proceso, y la visibilidad internacional que buscamos lograr y que hemos logrado en estos 3 años es de resaltar, porque estamos indexados en varias bases de datos interesantes y que ustedes puedan conocer: DOAC, que es internacional, CLASE, que es de México, BibLab, Index Copernicus, que es de Polonia, entre otro tipo de bases. La revisión por pares externos es algo muy interesante. Usted puede ser un estudiante de pregrado, puede ser un doctor, y el evaluador no va a conocer quién es usted, ¿cierto? El evaluador simplemente conoce su trabajo y juzga la investigación por su trabajo. Eso es algo que me parece muy bonito de la revisión por pares ciegos o por pares blindados, que le evalúan en la calidad de lo que usted está haciendo y no quién usted sea, ¿cierto? Entonces sus títulos no lo van a llevar a que su publicación se acepte o no, sino la calidad de lo que usted está llevando a cabo, y obviamente nuestra revista, al ser una revista científica, lo hace de esa manera. Y tenemos una asignación del DOI, que es un identificador internacional de las publicaciones, para que cualquier persona pueda acceder y para que la visibilidad de la publicación sea mucho mayor. Entonces, los invitamos, es muy fácil acceder, revista SEA la pueden buscar por Google, pueden tomarle una foto al póster. Si ahora no, puede que en 2 años, en 1 año, que en un futuro quieran publicar su trabajo de grado, su tesis, o lo que ustedes estén interesados, y obviamente así nunca nos interesemos por publicar. Sí que bueno que conozcamos que nuestra facultad tiene una revista, que es una revista que está buscando posicionarse internacionalmente. Ahora vamos a abrir un breve espacio para las preguntas que ustedes puedan tener, para que aprovechemos experiencias desde acá, y pues quién de ustedes, quién de nosotros los que estamos en el panel la pudiera responder para aclarar dudas que puedan tener.